Efesios 3:1, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es importante ver cómo aquí Pablo habla sobre prisionero de Cristo, sobre el tema de la causa, y cómo vamos a ver que Pablo va a ser escogido, ¿no?, para revelar lo que Dios le va a revelar a él para que le predique a los gentiles. Y es muy importante observar cómo para muchos Cristo es la parte más importante, porque la gente busca un Cristo fácil, un Cristo sencillo. La gente quiere un Cristo que no tengan que salir de su área de confort, que esté todo muy suave como quieren a Cristo. Pero el Cristo que predica Pablo es un Cristo espiritual, es algo de otro mundo. Y esa parte espiritual, el hombre natural es duro que lo pueda comprender. De hecho, inclusive el hombre que quiera entender a Dios, a un Dios espiritual, tiene que sacrificar tiempo, tiene que sacrificar horas, inclusive si es necesario hasta dinero, para venir a escuchar la palabra de Dios espiritual. Y al hombre carnal no le gusta eso. Ellos, si les dices: ay, quédate en tu casa, no hagas nada, te vas a ir al cielo, es lo mejor que les puedes decir. Por eso las religiones están llenas de personas. Pero el Cristo que habla Pablo es un Cristo que dice: estoy prisionero, estoy por causa de Cristo, sobre el tema de la vida eterna, del sacrificio del cuerpo, de negarse a uno mismo, de cosas importantísimas para poder obtener los frutos del Espíritu Santo, como es el amor, la paz, la paciencia. Se necesita un sacrificio como el que está haciendo Pablo. Pero solamente Dios sabe y conoce el corazón de la gente. Dios solamente sabe y discierne los pensamientos de las personas. Por eso Dios conocía a Pablo. Aunque Pablo anteriormente, él fue un perseguidor de la iglesia, fue un hombre que echó a la cárcel a muchos cristianos, los llevó presos y seguía persiguiendo a la iglesia, porque en su forma de pensar él creía que ellos estaban mal. Decía: es que estos del camino están mal. Pero era un hombre que tenía fe, y por eso Dios lo escogió para esta misión. Y cuando hablamos de Pablo, es importante que cada uno de ustedes también piensen en ustedes mismos, porque si así como Pablo dice: me reveló, me dio entendimiento, ¿a ti te ha dado entendimiento Dios? ¿A ti ya Dios te dio algún conocimiento de su palabra? Y si te lo dio, ¿qué estás haciendo con él? Porque vamos a ver, Pablo con ese conocimiento y ese entendimiento, pues predicó casi a toda Asia. Muchos de nosotros quizás no tengamos las capacidades que tenía Pablo, o quizás Dios no nos ha revelado tanto, pero si nos ha revelado poquito, ¿qué hacemos con ese poquito? Con ese poquito entendimiento, con esa poquita sabiduría, porque son palabras de vida. La palabra del Nuevo Testamento, después de Hechos 2:14, son palabras de vida. Cada palabra tiene algo muy importante, y si yo la guardo, nada más la guardo, y no la reparto, entonces nos va a pasar lo que a los talentos. ¿Qué hiciste con el talento? Bueno, como quiera que sea, estamos en Efesios capítulo 3, y voy a leerle en donde estamos, 3, del 3 y 4. Efesios 3, 3 y 4. Dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, tenemos que entender muchas cosas de Pablo, de este misterio que Dios le reveló a Pablo. Pero te digo, hay veces que uno nos conformamos, ¿no? Decimos: es que era Pablo, y Pablo le reveló a él, pero también Dios nos quiere revelar a nosotros. Todas las mismas cosas. ¿Qué te da por entender cuando Cristo dijo: baste al alumno ser como el maestro? No más que el maestro, sino como el maestro. O sea, dice: basta, ¿podemos llegar a ser como el maestro? Sí, no más que el maestro, pero podemos llegar a ser como el maestro en el conocimiento espiritual y en el entendimiento, pero como Cristo, nada más él.
Él fue el único que dio la vida por nosotros. Pero nosotros cuando estudiamos la palabra, si la estudiáramos constantemente, también podríamos, o Dios nos va dando a entender más cosas, especialmente si sabe que la va a usar para un bien. Así es que por revelación me fue dada, dice Pablo, habla o nos está hablando de este misterio. En varias escrituras Pablo nos dijo. Vamos a ver qué dice aquí 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12, vamos a ver qué dice Pablo ahí. 2 de Corintios capítulo 12. Voy a empezar en el versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fue fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no se les es dado a expresar al hombre. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Bueno, vemos claramente cómo aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios le reveló estas visiones y está hablando de él, que hace un tiempo él fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Sabemos que el tercer cielo pues es primer cielo los pájaros, segundo cielo la galaxia, tercer cielo fuera de la galaxia, allá, donde Dios le llevó y le dio este entendimiento, esta revelación, ¿verdad? Y está diciendo que él tenía un contentamiento por esa palabra que Dios le reveló. Su alegría era eso. Él no se gloriaba de él, sino se gloriaba de sus debilidades. Pero él estaba enseñándonos que Dios le está revelando este entendimiento de la palabra de Dios. Y otra vez, no se les es dado a los hombres. Hay veces que nosotros cuando predicamos la palabra a una persona, pues queremos que entienda, ¿no? Yo a veces veo a mis hermanas, yo tengo una hermana bien chistosa porque cuando le estoy predicando a alguien, ella está, ¿pero entiendes? ¿Pero entiendes? ¿Sí ves? ¿Pero sí ves? Y yo me quedo así como, ¿pero entiendes? Pero sí, le digo, oye, es que el entendimiento no es así, viene de Dios, como que ella quiere que las personas ya entiendan y ya se bauticen. No. De hecho, si pasa así, no está bien, debes dejar que ella, la persona te diga, oye, ya entendí, ya comprendí esto que necesito salir de esta oscuridad, necesito salir de esta condenación. Ella necesita ver la resurrección de Cristo en su vida. Y eso solamente Dios le va a abrir ese entendimiento como se lo dio a Pablo. Y así muchos de nosotros, quizás Dios nunca nos va a dar entendimiento. ¿Por qué será? Ustedes deben saber por qué, porque solamente Dios sabe a quién le da entendimiento y lo que vas a padecer. Porque como digo, este entendimiento es para padecer. Pero cuando uno entiende lo que dice Pedro, ¿verdad? Si en la carne sufro, porque uno en el pecado vas a sufrir. En el pecado dice que te van a bofetear. Y también haciendo el bien, también vas a sufrir. ¿Qué hacemos? ¿Sufrimos haciendo el bien o sufrimos haciendo el mal? Pedro dice, es mejor sufrir haciendo el bien, perdón. Como quiera que sea, ahí está lo que dice Pablo de él. Vamos a Hechos 9, a ver su historia de Pablo, Hechos 9. En Hechos 9, vamos a empezar ahí en el versículo 11. No, pues no es antes, espérame. Hechos 9, bueno, versículo 1. Hechos 9, 1. Vamos a la historia de Pablo. Yo sé que ya muchos la saben, pero no pasa nada en volver a repetirla. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase alguno hombres o mujeres de este camino, les trajeran presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y te diré lo que te debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque ese instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos la historia de Saulo, muy interesante, ¿verdad? Saulo, como les dije, él perseguía a la iglesia. Y es una cosa bien chistosa, porque la palabra dice: el que no está conmigo está en contra de mí. O sea, si usted no ha obedecido el Evangelio, usted está en contra de Cristo. Cualquier persona que no haya obedecido el Evangelio, que no sigue las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pues está en contra de Él, vive en la carne, ¿verdad? Nada más que la gente no entiende. No, es un proceso que no pueden entender hasta que se les quita el velo, hasta que se les quite ese espíritu de estupor, que viendo no ven, oyendo no oyen, y su mente está, pues, ¿qué se dice? Dice la Biblia: engrosajada, está llena de tonterías, filosofías huecas, sabiduría humana, y eso les prohíbe a no ver en el estado en que se encuentran. Están muertos espiritualmente. Pero Pablo así estaba. Pero Pablo en su forma de pensar, así como Pablo, hay mucha gente que piensa que están bien. Hay gente muy religiosa que piensan que están bien. Así también Pablo era un hombre muy religioso, muy devoto a su religión, que pensaba que estaba bien. Y que lo que hacía, pues Dios lo estaba como diciendo: oye, está bien lo que está haciendo. Se topó con la verdad. Sí, es un proceso muy, muy duro, pero es cierto. Cuando Pablo se topa con la verdad, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Saulo: ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús de Nazaret, soy la verdad a que tú persigues. Y ahí Pablo, pues, se da cuenta de su ignorancia, de su poca espiritualidad. Así hay mucha gente que no entiende este proceso de la espiritualidad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Muchos de nosotros, cuando, no sé si a ustedes les pasó, cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios, y yo te lo digo sinceramente, cuando yo empiezo a entender lo que es el Viejo Testamento, que representa al hombre carnal, y el Nuevo Testamento, que representa al hombre espiritual, y hay que cambiarse. Es la segunda chance que Dios le da al hombre carnal, que salga de ese estado y que cambie. Yo cuando empiezo a entender eso, yo quiero correr. Se me hace, wow, o sea, espérame, ¿así es Cristo? Te está pidiendo que tienes que abandonar tu vida bohemia. Te está pidiendo que tienes que dejar todo eso. Pablo era un hombre bien importante en su vida social, era un hombre avanzado, un hombre profesional, y Dios le estaba pidiendo: tienes que dejar todo eso, estás mal. Y ahí vemos a un hombre que no rehusó a decirle a Cristo: no, pues voy a seguir persiguiendo a tu gente. No, él dice: ¿qué quieres que yo haga? Ayer les preguntaba a los jóvenes qué significa la palabra humildad, y ya mucho se nos olvida. Tenemos que comprender bien esa palabra. Humildad significa
que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada, no somos nadie. Pablo sabía eso y por eso Dios lo escogió. Y todavía le dice Dios a Ananías, para que sepa este hombre cuánto es padecer por causa de mi nombre. Es muy importante ver la vida de Pablo, pero yo quiero reflejarla en nosotros. ¿Cuánto has padecido por causa del nombre de Cristo? ¿Cuánto has sufrido tú por causa de Cristo? Porque aquí se trata de eso, de sacrificar este cuerpo carnal, de negarnos a nosotros mismos, de no vivir conforme a los placeres del mundo, ni de que se me haga mi voluntad, porque no es así. Todo el tiempo le pedimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, pero no la queremos hacer. Siempre queremos hacer mi voluntad, lo que yo diga es mi voluntad, y eso no es padecer por Cristo. Vamos también a Gálatas capítulo 1:1, por favor, Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Dice Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Otra vez Pablo vuelve a dar el honor a Cristo. Yo soy apóstol, no por hombres, ni porque me hayan dado un título, ni porque haya ido a la universidad. No, yo soy un apóstol por Cristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Vuelve otra vez a mencionar la palabra resucitar. Yo el domingo voy a predicar esto. La gente no cree en la resurrección de Cristo. Muchos de nosotros tampoco creemos en la resurrección de los muertos. Les garantizo que si creyéramos bien en lo que dice Pablo aquí, que lo resucitó de los muertos, nosotros anduviéramos predicando esta resurrección a todo el mundo. ¡Hey, vamos a resucitar! Eso es predicar el Evangelio. El mundo no cree, porque ¿qué diferencia hay? Pues si resucitó igual, a lo mejor no, mejor está su tumba. Si resucitó o no resucitó, ¿qué diferencia hace conmigo? Yo viví, mira, estoy bien a gusto, como de lo mejor, tengo de lo mejor. ¿Qué diferencia hace si Cristo resucitó hace 2000 años o no resucitó en mi vida? ¿Qué diferencia hace en tu vida? No pasa nada. Tenemos un país supuestamente grandioso. No pasa nada, estamos bien. Necesitamos entender eso. El apóstol Pablo me está explicando claramente por la resurrección de los muertos. Entonces, ¿quién llamó a Pablo? Dios. ¿Quién te llamó a ti, brother? ¿Por qué estás aquí? Vienes aquí por causa, mira, muchas veces cuando estudio con los jóvenes, yo entiendo, ¿verdad? Muchos jóvenes vienen a la iglesia por sus padres. Yo lo entiendo, pues es cuando están chiquitos, uno los trae a la iglesia y ahí vienen y ellos todavía no entienden, pero va a haber un punto donde ellos van a decir, no, ya no quiero nada. ¿Por qué? Porque Dios mira que ellos no quieren nada con Cristo, no creen ni en la resurrección, no creen nada de eso. ¿Cómo le hacemos para ayudarle a nuestros hijos a entender esto? Si tú crees, fíjate bien lo que te digo, hermano y hermana, si tú crees, toda tu casa va a ser salva. Si tú crees, toda tu casa será salva, así dice la Biblia. Pero si tú no crees, hermano y hermana, tus hijos tampoco van a creer. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dijo Pablo, cree tú y toda tu familia será salva. ¿Cómo vas a poner tú a decirle a tu hijo que cree en la resurrección, en el Evangelio, si tú tampoco crees? Eso es ilógico, pues usted tampoco cree. Pero lo importante aquí es entender que Cristo resucitó y llamó a Pablo. Y el mismo Pablo también te va a decir una cosa, me gusta decir, Gálatas 1:10, ahí está diciendo Pablo también una cosa muy interesante. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué tan importante es verdaderamente comprender lo que dice Pablo en la vida diaria? Dice, pues ¿de quién andamos buscando el favor? Yo le digo no sé si le dije una vez a Raúl que, ¿qué tan importante es confiar en Dios cuando uno busca trabajo? ¿Verdad? Digo, mira, tú ve y busca trabajo, ¿verdad? Deja que Dios te lo dé. No vayas ahí con el empleado, con el manager. Es que mire, ahí rogándole tanto para que te dé trabajo. Él no te lo va a dar el trabajo, te lo va a dar Dios. Tú nomás preséntate ahí, dile, este es mi currículum, ahí está mi tarjeta, si le interesa me llama. Gracias, que pase un bonito día. Ahí la vemos. Señor, yo ya hice mi trabajo, ay, tú dirás si más trabajo, si no, mira, me vuelvo a quedar en mi casita bien a gusto. Y ole. Así es, confiar en Dios. Él te va a dar el trabajo. Así también el apóstol Pablo está diciendo, pues ¿de quién buscas el favor? ¿De los hombres o de Dios?
Hermanos, Él dice que Él hace llover sobre todos, pero aquí vemos otro ejemplo de Pablo, ¿no? Por eso es que yo puedo decir que Pablo, Dios lo llamó para esta misión. Acuérdense que era para predicar a los gentiles, a nosotros. Bueno, ¿qué podemos decir de esta revelación? Que Pablo, Dios lo escogió como el 13º apóstol. Acuérdense, son 13 apóstoles. Y en un momento los apóstoles querían hacer menos a Pablo. Los apóstoles, los que seguían a los apóstoles, como que decían que Pablo era así como que él no, ¿verdad? Y parece que Pablo era un hombre chaparrito, no era muy alto. Y sin embargo, cuando tú estudias la Biblia, Dios le reveló más cosas a Pablo que a todos. Pablo fue el que llevó más la palabra de Dios a más países, porque son más gentiles. Y por eso el apóstol Pablo fue el 13º apóstol. Los 12 primeros fueron para anunciar el evangelio a los judíos, a los descendientes de Abraham. Y Pablo, después, a su tiempo, a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya Dios no iba a hacer excepción de personas. Que ahora la gente que Dios va a llamar no va a ser por raza, sino por la fe de Abraham. Y puede ser, y tú puedes ser chino, filipino, coreano, ruso. Si tú tienes la fe de Abraham, Dios te está llamando. Dios llama por fe, porque creen en Él. Y eso lo dice Pablo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo batallamos con esa palabra fe? Tener fe. Sí, hay veces que uno en nuestra mente pensamos que tenemos fe. Pero cuando pasa, dice el hermano Marcos, se les digo un ejemplo, dice el hermano Marcos que una anécdota que él nos contaba y cómo le pudo a él, que una vez él fue a Agua Prieta a predicar, de ahí de Douglas, que invitó a una familia que fuera a predicar. Y cuando llegó, hermano, dice, cuando llegué a esa casa, hermano, era una casa, hermano, de esas de adobe. Yo viví, bueno, no viví, mi abuelita tenía una cocina de adobe, el piso eran fichas, de fichas de lo que fuera. Ponían las fichas y las ponías en el piso y se hacía un piso de fichas. Y luego tenía un fogón con leña y todo. Y dice, así entré, hermano, esa casa era todo de adobe, muy limpiecito todo muy limpiecito. Y cuando llegamos a ver a la hermana, el hermano dijo, hermano, traje al hermano Omar de Douglas a predicarnos la palabra. Y dice, hermano, todo lo que tiene esta mañana nos acabamos, pero ahorita no tengo nada que ofrecerle, pero ahorita viene mi esposo y siempre trae algo, siempre Dios le da algo. Cuando dijo eso la hermana, hermano, yo me caí para atrás. Dijo, mira, hermano, yo tengo mi bote, mi RV, y tengo mi casa. Y cuando se me descompone una batería del RV, casi me jalo los cabellos porque se descompuso la batería. Y esta mujer está dependiendo todos los días lo que Dios le dé, me mató. No tengo fe. Y sí, dice, ratito llegó el Señor con una sandía y unas semillas ahí, y nos convidaron, ¿no? Pero es verdad, hermano, muchos de nosotros a veces decimos que tenemos fe, pero cuando empiezan problemitas económicos, cuando empieza algo así que nos destambalea, ahí empezamos a destambalearnos, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? Nos pasa lo que a Pedro. Si eres tú, déjame ir contigo, yo quiero caminar en las aguas, vente pues, camina sobre las aguas. Para mí eso significa camina sobre la humanidad. Tú estás más arriba de eso, tú puedes controlar todo. Pero empezó los vientos contrarios, y se empezó a hundir este Pedro. Señor, ayúdame, me estoy hundiendo. Y Cristo le dijo, ¿por qué dudaste? Es bien importante esa palabra, ¿por qué dudaste? Ese es uno de los, pues puede decir, de los peores pecados que puedes tener, dudar de la palabra de Dios. Dudar. Y la gente duda de la resurrección de Cristo. Bueno, los saduceos dudaban. Bueno, vamos a ver qué dice en Efesios 2:11. Efesios 2:11. En Efesios capítulo 2, versículo 11 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con
con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Observa cómo Dios nos está explicando claramente a nosotros. Pablo está diciendo esta carta a nosotros los gentiles. ¿Quiénes éramos antes? Nosotros en otro tiempo prácticamente estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Yo le pregunto, hermana, ¿cuál es la esperanza aquí? ¿Qué es la esperanza que busco? Porque dice que estábamos sin esperanza. Si yo pusiera a todo el mundo en ti, ¿qué es tu esperanza en este mundo? ¿Qué sería? Mi esperanza es serme rico, millonario, tener 3 casas. ¿Cuál es la esperanza en este mundo? Madurar, exactamente. Y le decía al hermano, ¿qué significa madurar? Exactamente, saber lo que es correcto y lo que es. Por eso estoy aquí, porque muchas veces yo puedo cometer muchos errores y pienso que estoy bien. Eres un inmaduro, todavía no estás bien. Venimos aquí a la esperanza de imitar al Hijo de Dios, al que tenía toda la madurez del mundo, el hombre perfecto. Él era la verdad caminando, nadie como él, nadie como él. Él vino a decirte, ¿sabes qué? Esto es lo correcto. Vino a deshacer las obras de Satanás, esto es mentira. Les vino a decir a todos los religiosos políticos, esto es mentira. Él era un hombre maduro. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros? La misma. La madurez es muy importante en la vida de nosotros. La otra vez vi una hermana, ves que viene otra hermana, y viene y me dice, oye, ya no aguanto. Yo sé, la relación en un matrimonio es una de las, ¿cómo se dice?, principales causas para que alcances la madurez. Porque ¿cómo te vas a probar a crecer espiritualmente si no está la fricción? Sino, ¿con quién te vas a probar? Si estuvieras solo, pues a lo mejor, pero ahí está tu compañero para que te pruebes. Entonces, una vez de tantos que todo el tiempo le hablaba al hermano Omar cuando teníamos problemas, una vez me decía el hermano, con que uno madure, con que uno. Pues claro, si uno llega a entender un poquito lo que es la madurez, pues ya puede llevarse al otro fácil. Pero cuando ninguno ni el otro, es una etapa muy peligrosa, muy peligrosa. Pero esa es la esperanza, por eso venga a la iglesia, para poder recibir todo tipo de cachetadas, para poder llevar la extra milla, para darle el saco y el chaleco a mí, pues dice el enemigo. Así dice el enemigo, y lo dice, ama a tu enemigo. Porque si yo amo nomás a los que me aman, si yo nomás hago bien a los que me hacen bien, pues eso lo hace el mundo entero, eso Cristo, eso lo hacen todos. Eso se lo hacen, ustedes sean completos. Esa es la esperanza, por la llamada circuncisión. Ahí está. Dios le dio a Abraham la circuncisión, ¿sí o no? ¿Qué era la circuncisión, hermano? Cortar el miembro viril al 8º día. Jesús fue circuncidado. Si una persona quisiera ser judía, tenía que ser circuncidado. Fíjate bien lo que te voy a decir. Una vez yo fui allá por Chattanooga, allá por Tennessee, y fue una iglesia de Cristo, que estaban más confundidos que tú y yo juntos. Y vino el que predicaba, un jovencito ahí que los ancianos era de Perú. Y él predicaba ahí. Y ahí estaba su papá, que ese día lo había visto, otro predicador de Perú. Y estaban todos ahí, y me dijeron que si yo quería dar el estudio. Bueno, pues ustedes quieren dar el estudio. Que en ese tiempo me gustaba mucho dar estudios, ahora como que ya. Entonces, les hago esa pregunta a ellos. ¿Qué representa la circuncisión, hermanos? Así se me quedan mirando todos así como espantados. ¿Esta es la iglesia de Cristo? Sí es.
¿Qué representa la circuncisión? Porque a nosotros no nos circuncidaron con la mano. No sabían. No sabían lo que representa la circuncisión. ¿Me explico? No sabían. Ustedes sí saben, ¿verdad? ¿Dónde lo corta, hermano? Cuando te bautizaste, ahí tomaste la decisión de cortarlo, día a día, echarlo para afuera, irlo cortando. Entonces la verdadera circuncisión empieza en el bautizo. Por eso es que somos pueblo de Dios ahora, pero ya lo hacemos todo por fe. Y Dios nos dio la oportunidad, nos dio esperanza en Cristo, por todo lo que está diciendo aquí, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la promesa? La promesa que Dios te da es el Espíritu Santo, que a través del Espíritu que Dios te da recibas la promesa de alcanzar la vida eterna a través de la madurez. Ahí está otra vez, hermanos. Vamos a leer Efesios 3, 5 y 6, por favor. Efesios 3, 5 y 6. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez está ahí diciendo el apóstol sobre el tema de cómo Dios ha revelado primero a los apóstoles, también a los profetas, y que ahora también los gentiles pueden participar de la misma promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero como digo, hay muchas personas que ni conocen el Evangelio, a otros no se les ha predicado el Evangelio y a otros se nos está olvidando el Evangelio, que son muerte, sepultura y resurrección. Y esto es un verdadero misterio. ¿Quién sabe por qué? Yo le digo a la gente que estudio con ellos, les digo, esto es lo que compone el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Entramos a la siguiente semana y les digo otra vez, ¿se acuerdan qué son los componentes del Evangelio? Ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan. Ya se les olvidó. ¿Qué compone el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo tú, miembro de la iglesia, vas a ir a predicar el Evangelio si no sabes ni, se te olvidó cuáles son los componentes del Evangelio? Y si ya entiendes los componentes del Evangelio, ¿cómo se obedece el Evangelio? ¿Cómo se obedece la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? ¿Cómo se obedece? En el bautizo. Pero te digo, hay muchas personas, este es un misterio. Yo cuando entendí el Evangelio, hermano, dije, esto está bien sencillo, oye. Para mí era como un café con esa leche de azúcar. Dije, está bien sencillo el amor de Dios. Y uno en el bautizo es mi muerte, mi separación, es enterrado y ando una vida, ¿no? La primera resurrección. Ahí está la primera. Cuando tú te bautizas, es la primera resurrección. Porque sales de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y empiezas una vida nueva. Esa es la primera resurrección. Ahora, si vives dentro del Evangelio, para el Evangelio, Él te va a levantar de entre los muertos. La segunda resurrección para vida eterna. Es por eso que le digo a mis estudiantes, cuando tú sales de Egipto, pues pasas el mar, ahí está la primera resurrección. Una vida nueva en el desierto, vas a ser probado por 40 años. Pero ahorita, la segunda resurrección era cuando ellos pasan el río Jordán y entran a la tierra prometida. Pero ahorita el cristiano todavía no ha llegado a esa parte. Yo les digo, está en la orilla del río Jordán. Están dormidos. Ahí están dormidos. Están esperando la segunda resurrección, que va a ser a la vida eterna. Por eso Pablo dice que ¿cómo dice Pablo? Dice, vamos a leerlo porque se me olvidó. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Observen cómo aquí está diciendo claramente que unos están dormidos y que ellos van a resucitar cuando Cristo venga. Dice, duermen. Ellos están dormidos, pero están esperando su segunda resurrección. Otros no tienen esperanza. Por eso es importante que veamos este punto. ¿Se acuerdan que la otra vez prediqué? El rico ya no se levantó. El rico se quedó ahí y le pedía que le mojaran los dedos que estaba quemando y Abraham le dijo, no, ya ahí no se puede, ya hay una gran cima. Tú aquí estás aquí y Lázaro está acá. Entonces aquí vemos que unos están dormidos, están descansando. Pero dice el hermano Marcos, cuando él, unos 3 meses antes de que se fuera de este mundo, él entró bailando. Y le decía, ¿qué tiene, hermano? Y decía, hijo, hermano, estoy viendo unas cosas maravillosas, hermano. Le dije, ¿qué está viendo, hermano? Y dice, mira, hermano, yo si ahorita me muero, digo, yo voy a entrar a un descanso, me voy a dormir. Y para mí van a ser como unas 8 horas, o sea, es como un sueño, hermano. Entonces va a venir Cristo y nos va a levantar y nos va a dar el cuerpo eterno, un cuerpo eterno. ¿Y cómo el hermano ya estaba seguro de eso? ¿Cómo ya tenía esa seguridad? Tenía más de 50 años viviendo en el Evangelio, predicando el Evangelio. Me sonó lógico con aquel mártir que cuando se dieron cuenta que él era cristiano y era un funcionario del gobierno, se dieron cuenta de que él era cristiano y lo iban a quemar. Y vino uno de sus amigos y le dijo, mira, yo tengo palancas, yo puedo hablar con los jefes aquí y no te queman. Dijo, no me hagas eso, dijo. Prefiero quemarme, no sé, 15 minutos en el fuego y no quemarme eternamente en el infierno. Entonces, unos están dormidos, pero van a resucitar para la vida eterna, dice el 14, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, o sea, la palabra creemos significa si obedecemos. Si obedecemos esta nueva resucitación, por ejemplo, cuando tú te bautizaste, tú creíste en el Evangelio, claro, es el primer paso. Ahora sigue creyendo en esa nueva resurrección. Eres una nueva criatura. Tú ya no debes de regresar al pasado. Tú ya debes de ir eliminando al viejo hombre, al hombre exterior que se vaya desgastando, pero el interior se va reforzando, esperando su cuerpo eterno. Entonces tú ya debes de entender que dice, si creemos en Jesucristo que resucitó, entonces así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Porque ellos también, y si hablamos de los primeros cristianos, eso sí creyeron bien en la resurrección, vivían una vida nueva, ¿no? Entonces ahí tenemos pero es un misterio. Te digo, yo fui y le dije a mi familia, oigan, porque toda mi familia de una u otra manera eran creyentes. Mi mamá, mis tíos, todo el mundo hablaba de Dios y de Dios te vas. Mi mamá cuando salía me iba a agarrar a chanclazos. Cuando salía corriendo me decía, de mí te vas a burlar, pero de Dios no te vas a burlar. Y yo siempre con esa cultura fui creciendo, que Dios, no te puedes burlar de Dios y que lo que siembras cosechas y todas esas cositas, ¿no? Pero eso es lo que hace un padre. Un padre, mira, yo veo un chistoso como los niños, o sea, como aquí está mi nieto, él es nuestro nuevo hermanito, él está en el reino. Él está en el reino de Dios, ¿sale? Él no sabe nada, pero él va a ir creciendo. Él va creciendo, él quiere que le enseñen de su hermano mayor, háblenme de Cristo, quiero saber de él. Y nosotros tenemos la obligación de inculcarles a Dios, hijo, es Cristo, hijo, es tu hermano, él te cuida, él te protege, no te o sea, el niño empieza a todo lo que tú le inyectes, él te lo va a agarrar. Es tuyo, de recién nacido hasta los 7 años, es tuyo. Ahí enséñale todo lo de Dios. ¿Sí o no? Ahí le enseñas todo lo de Dios. Y cuando él es grande no se aparta porque él ya tiene ese conocimiento de Cristo, él ya cree en Dios. ¿Y a dónde voy si creo en Dios? Así también mi mamá, aunque no sabía nada más de la Biblia, siempre me inculcaba a Dios, siempre me metía a Dios en mi mente. Entonces, cuando uno empieza a tener problemas, Dios me va a ayudar. Yo no sé cómo, pero Él me va a ayudar. Y cuando me entendí el Evangelio y que se obedece en el bautismo, pues ahí voy volando a mi casa a decirles, ¿qué creen? Me encontré las riquezas, me encontré el tesoro. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, 26 y 27. Bueno, del 25 al 28. Colosenses 1, 25 al 28. Dice así:
Colosenses 1, 25 al 28. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con nosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, observa cómo dice la Escritura, riquezas de la gloria de este misterio, riquezas de la gloria. Yo quisiera, hermano, a ver, si yo les hago una pregunta, díganme, ¿qué entiende usted que Dios quiso darte a conocer estas riquezas de la gloria? ¿Qué significa para ti? Porque esa es la diferencia. ¿Qué diferencia hace? ¿Cómo riquezas de la gloria? ¿De qué estamos hablando? Yo iba con toda esa riqueza de la gloria a decirle a mis hermanos, a hablarles de lo que se trata esto, me juzgaron como loco. Me tiraron a loco. Y yo decía, pues ¿qué les pasa? Les traigo riquezas de gloria. No, tú estás loco, tú eras un borracho. Ahora vienes a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. Yo no les vengo a decir lo que tienen que hacer, yo les vengo a decir lo que es el Evangelio y cómo lo podemos obedecer. No vieron la riqueza de gloria. Ahora, para mí, ¿qué es riqueza de gloria? Eso dice la palabra. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo? Fíjate bien, ponla de esta manera. Yo sí la veo de esta manera, fíjate bien. Cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí era riquezas de gloria, vida eterna. No hay muerte, señores, no hay enfermedades, no hay nada. Estamos en la presencia, en la gloria de Dios y vida eterna. Coman del árbol de la vida, no se preocupen ustedes, no van a morir. Ok, mueren por su carne, echar la culpa al egoísmo, al deseo de la carne, a los deseos de los ojos. Toman el fruto prohibido, mueren. ¿Qué hace Dios? Yo quiero que mis hijos regresen otra vez a esa gloria eterna. Yo los quiero conmigo, eternamente conmigo. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 25, donde yo estoy, Padre, quiero que también ellos estén para que vean la gloria que me has dado desde el principio, porque me has amado. ¿Qué malo tiene eso que el Padre quiere algo para sus hijos? Nada. ¿Tú no quieres lo mejor para tu hijo? Dios quiere que sus hijos regresen otra vez donde salimos del jardín del Edén, paraíso, vida eterna, gloria, inmortalidad. Esa es la riqueza. No, eso a mí no me interesa. A mí que me dé mejor un carro del año y aquí nada más voy a estar en estos 60, 70 mugrientos años y después me muero y me pudro. ¿Eso es lo que quieres? Pues qué poco quieres. Eso se llama no tener ¿qué? No tienes visión. Nada más estás viendo lo terrenal, nada más todo lo que ves. Por eso es un misterio, porque no todos lo van a ver. Dice el hermano, es que esta gente no puede ver la resurrección. ¿Por qué? Porque tiene una ley que lo ciega. La ley de su cuerpo los ciega, los hace pensar de otra manera, de ver las cosas de diferentes puntos de vista. No pueden ver la resurrección. Porque todos si la vieran, la predicáramos, habláramos siempre de ella, ¿no? Predicáramos siempre de la resurrección, de entre los muertos. Por eso dice que es un misterio que Dios ha dado. Y es un misterio porque no a todos. No es para todos. Y el hermano él lo dijo. Hermano, esto no es para todos. Y tristemente dijo una hermana, pero ¿por qué no? No es que Dios no quiera, Dios sí quiere, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él sí quiere darnos esta riqueza. El problema es que eres tú, no la quieres ver. Yo no la quiero ver, yo no la quiero entender. A mí no me interesa eso. Bueno, pues entonces no es culpa de Dios, eso se llama libre albedrío. Por eso Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros veamos lo que queramos ver. Si tú nada más quieres ver con tus ojos naturales, pues ve nomás eso. Nomás ve lo que ves con tus ojos naturales. ¿Y qué ves con tus ojos naturales? Puros problemas. Pero Pablo, ¿qué dice en 2 de Corintios 4, 18, hermano? En 2 de Corintios 4, 18, ¿qué dice? En 2 de Corintios 4, 18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son. Yo no vi la resurrección de Cristo. ¿Alguien la vio? Yo no la vi. Pero sin embargo yo creo que Dios levantó a su Hijo entre los muertos. De hecho, te voy a decir una cosa, cuando yo empiezo a creer en Dios, les he platicado que a mí me invitaban a Guanajuato, que a las fiestas patronales del pueblo, hay mucha gente que le gusta ir mucho a sus fiestas patronales, pues yo voy a las fiestas patronales. Y yo cuando iba a esas fiestas patronales en Guanajuato era puro mugrero, borracheras, la chava andaba con otro chavo, hay que se le está echando los perros a la señora, puras de esas, que se agarró una pandilla contra otra pandilla, broncas ahí. Yo miré eso. Y por otro lado la gente ahí llevándole veladoras al santo y todas esas cosas, ¿no? Y yo le preguntaba al amigo que me invitó, oye, y toda esa gente, hay una gente que va como puras hormigas, llegan hasta arriba del cerro. Y toda esa gente que parece hormigas, ¿dónde está? No, es que ya está la pintura de San Ignacio de Loyola y el diablo. Es una pintura así. ¿Y eso qué? Pues que allá se agarraron. ¿Cómo? Sí, allá se agarró San Ignacio, Loyola se agarró con el diablo. No me digas, sí, dice, ahí se agarraron. Y la gente pues va y pone veladoras allá y todo. Pero yo viendo todo ese mugrero por ese Dios, yo me acuerdo que yo todavía tomaba, porque yo fui, la gente no me cree, pero yo fui de los, como dice la poesía, ¿para qué hacerme santitos si he sido te borracho como pocos lo hayan sido? Y echando mi jaibolito decía yo, perdóname Señor, perdóname, pero el Dios que yo creo no está aquí. Y si tú eres Dios de esta gente, yo no quiero nada contigo. Así le dije, no sabía nada de la Biblia. Si este es el Dios verdadero que está haciendo todo este mugrero, que veo todo este mugrero, yo no quiero nada que ver contigo. No, mi Dios es otro. Mi Dios es el que hizo los cielos, las montañas, los lagos. Cuando miraba el mar, la inmensidad, decía, este es Dios. No es bola de borrachos ahí, puras malas palabras hablando. Mi Dios lo miraba muy grande. Yo lo miraba más grande a Dios. El que me hizo, el que hizo todas las cosas. Y cuando me hablan de la resurrección de Cristo, pues ¿cómo no voy a creer en Él? Él dio de comer a 5,000 personas, claro que creo que también. Ese es el Dios que yo creo, que siempre he creído, un Dios poderoso, misericordioso y que te quiere dar entendimiento. Cuando me dicen, ¿has leído la Biblia? No sé, pero creo en la Biblia. Yo sé que estas son las instrucciones que mi padre me dejó. ¿Cómo vas a dejar un hijo sin instrucciones? Ahí lo avientas al mundo sin, ¿para dónde agarramos? Aquí está, mijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, Señor. Dios envió a tu hijo. Me tiene que salvar. Bueno, no te tiene que salvar, pero ya mandó a su hijo para darte las instrucciones. Ya si tú no las quieres agarrar, ya no es problema de él. Ya sufrieron muchos para que tú tengas una Biblia en tu casa. Si no la quieres abrir y no la quieres leer, ya no es problema de él. Es problema de tus ojos, que nomás estamos viendo lo de enfrente. Eso ya no es problema de Dios. Pero te voy a decir una cosa, hermano y hermana, si usted es de fe, usted tiene que concentrarse. No perder piso, tenemos que seguir en este camino. Ok, entonces, ahí podemos ver cómo Pablo es escogido para llevar estas buenas noticias de la gloria de Dios. Entonces, como resumen, este misterio es la riqueza de la vida eterna y de las obras espirituales que Dios nos ha dado para vivir en ellas. Es un conocimiento que Dios nos ha dado a través de su promesa que recibimos. Vamos a ver qué tan importante es esta promesa y estas cosas que Dios nos ha dado. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este entendimiento, esta revelación del Espíritu Santo, es un regalo que Dios nos ha dado para que a través de este Espíritu podamos minimizar al hombre carnal. Podamos empezar a controlar al animal. Y para que nosotros podamos andar en estas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras, hermano? Porque son obras que hizo Dios para que caminemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Exactamente, brother. ¿Otra vez cuáles son? Las obras del Espíritu Santo. Amor, paz. O sea, un creyente cuando se bautiza y la promesa que Dios da al Espíritu es para que camines en las obras de Dios. Andar en amor, andar en espíritu, en paz, mansedumbre. Esas son las obras que necesitamos entender que Dios las preparó para ustedes. Y lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, andar en amor.
porque Dios es amor. Todas esas obras son interesantes o no, son muy importantes, pero para eso tenemos que ser prisionero de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, yo preso en el Espíritu. Pablo andaba en la obra del amor, sí, paciencia, benignidad, porque él ya no estaba activo la carne. El cuerpo lo traía nada más para caminar en el Espíritu. ¿Quién quiere eso? ¿Quién desea nomás caminar en el Espíritu y que este cuerpo cada vez se pudra más? Que ya nomás lo usemos como el vehículo que transporta al hombre espiritual. ¿Quién desea eso? ¿Quién quiere andar en esas obras? Son buenas obras. Olvídate, una persona que camina en las obras de Dios, estás en otro nivel, hermano. Tú estás en otro nivel. Ya no te afecta este cuerpo carnal, ya no tiene esa misma. Y eso vamos, ese es el punto. Acuérdense que ese Espíritu Santo lo recibimos como regalo cuando nos bautizamos, cuando entendimos el Evangelio, comprendimos la muerte, sepultura y resurrección. Y en el bautismo yo resucité. Yo volví a empezar otra vez, borrón y cuenta nueva, una vida nueva, y debemos de aprender siempre de esa vida nueva. Entonces, para vivir en esta vida y en la venidera, o sea, vivo en esta vida en el Espíritu y viene también la otra, la venidera. Voy a terminar con 1 Corintios 2, del 10 al 13. 1 Corintios 2, del 10 al 13. Se fue rápido el tiempo, perdón. Que hablo mucho, pues. ¿Verdad, Pancholín? 1 Corintios 2, del 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios, como a Pablo. Pablo reveló todo por el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? Cada quien sabe lo que trae. Dice mamá, cada uno sabe lo que trae en su morral. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay gente religiosa que dice que recibió en el Espíritu, pero recibió en el Espíritu del mundo. No, nosotros recibimos el Espíritu de Dios para poder entender las cosas que necesitamos entender. Y acuérdense que todo esto vino, la promesa del Espíritu vino por el Evangelio. Cristo dijo, es importante que yo me vaya, porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Y nada más como resumen, es el Espíritu Santo el que sigue controlando y dirigiendo la iglesia. Es el Espíritu Santo que es el que dirige y da entendimiento, no hombre. En la iglesia de Cristo no existe un hombre como autoridad. Es el Espíritu Santo que da responsabilidades a cada miembro de la iglesia. Responsabilidades, no posiciones. Y cuando el hombre hace su parte de acuerdo a las instrucciones de Dios, entonces ha entendido la resurrección de Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y siempre cantamos un himno de invitación. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, pase a la frente mientras entonamos este himno de invitación.